En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: el que tiene los 7 Espíritus de Dios dice. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. El que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas. Al escudriñar las Sagradas Escrituras, nos encontramos con sinnúmero de citas bíblicas que nos dan notada y definida referencia de lo que Dios quiere decirnos. Y para entender el tema a profundidad, comenzaremos con esta cita bíblica. Isaías capítulo 11 versículo 1 al 4. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Cabe hacer la pregunta: ¿quiénes son los 7 espíritus de Dios? ¿Y para qué sirven? Estos son los 7 espíritus de Dios revelados en la misma palabra, y para hacer memoria de lo que ya hemos dicho anteriormente en otros mensajes, tiene que ver con Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que están delante del trono de Dios? Analizamos detenidamente. La Escritura dice: están delante de su trono. Vamos a averiguar. Primero, pues, es Jesucristo, el Espíritu Santo, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles y arcángeles. Analicemos esto detenidamente con esta hermosa revelación de su palabra, según Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. En esta ocasión no nos extenderemos en cuanto a lo que está escrito en este versículo, porque hay mucho de qué hablar. Si Dios nos permite, lo daremos en otra ocasión con más detalle. Ahora bien, viéndolo desde el punto de vista de gobierno, según Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Pero en este momento nos centraremos en nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Y Jesús, como parte de la corte celestial de Dios, dice que está a la diestra de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, según San Marcos capítulo 16 versículo 19. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Según Hebreos capítulo 10 versículo 11 al 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Según el pasaje bíblico, ¿quién está sentado a la diestra de Dios o a la derecha de Dios? Es Jesucristo mismo. Entonces, si hablamos de Jesucristo, debemos hablar también de los 7 espíritus que operaron en él. De manera maravillosa hemos encontrado la interpretación correcta según Isaías capítulo 11, y nos da a entender que Jesús tiene los 7 espíritus. Número 1, el Espíritu de Jehová. Número 2, sabiduría. Número 3, inteligencia. Número 4, consejo. Número 5, espíritu de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Número 7, y del temor de Dios. Si ha escuchado detenidamente, según Isaías capítulo 11, versículo 1 al 4, es donde encontramos a estos 7 espíritus bíblicos. Pero no es que cada uno esté lejos y venga de repente y se manifieste en una persona y empiece a hablar cosas extrañas. Meramente habla de la capacidad y de la multiforme sabiduría que proviene solamente de Dios. ¿Y cómo hemos entendido esto? Pues todo comenzó aquí, cuando Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo.
Él también fue equipado con esta sabiduría que solo viene del Dios vivo. ¿Para qué? Pues como dicen todas las escrituras en los evangelios, para sanar, para liberar y aconsejar con inteligencia y sabiduría y del poder de Dios, para hacer milagros, y también lleno del conocimiento y del temor de Dios. Esto fue lo que hizo el Señor Jesús. Todo esto en un solo paquete, recordando y haciendo memoria de todo esto. Jesús fue sabio desde los 12 años, para que Él fuera sabio y grande y lleno de gracia para con Dios y los hombres. Dios lo venía preparando, según San Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Y para ir adentrándonos a este conocimiento, Jesús lo sabía todo desde un principio. Como dice en San Juan capítulo 10, versículo 30, esto lo hacía porque Él decía que el Padre y Él son uno. Yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿de dónde sale esta hermosa sabiduría? La sabiduría sale de la misma presencia de Dios. Es la sabiduría infinita, según Hebreos capítulo 4, versículo 13, donde dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Sabiendo esto, entendemos que Dios está en todo lo que está sucediendo en la iglesia de Sardis, la deplorable y descalificada condición, porque la describe que está muerta. Podemos conocer a un Dios celoso y pendiente de lo que está sucediendo en esta iglesia, al ángel que en este caso es el pastor de la congregación, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Habla de las cosas agarrando las sagradas escrituras para entender el tema. Estos 7 espíritus son los que edifican, transforman y liberan a la iglesia contra los que quieren destruirla. Por eso Dios los ha derramado, o aún mejor, ha equipado al creyente genuino para la edificación del cuerpo de Cristo. Además, son calificados como dones espirituales, para que la iglesia sea una referencia a la plenitud del Espíritu Santo en acción. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aunque estos son 9, dice la Escritura que son impartidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de todas estas cosas. Y la misma Escritura nos revela que son 3. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8. Así que estos son los que dan testimonio aquí en la tierra por medio de la palabra fiel y verdadera, y tiene su cumplimiento en iglesia y en la humanidad, y que está a la disposición de la iglesia de Sardis, pese en su condición espiritualmente muerta. Tal como dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Y según el texto leído anteriormente, las 7 estrellas, ¿qué significa estas estrellas? Y la respuesta inequívoca: son los ángeles de las 7 iglesias, y son los que están llevando el mensaje de Dios a todas las iglesias, como está escrito. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Por lo que hemos destacado anteriormente acerca de los ángeles en otras audiciones, sabemos que estos son usados como mensajeros de Dios aquí en la tierra. Así como ángeles celestiales, también el hombre es usado como un ángel, nada más que en diferente forma. Así que de la misma manera, el ángel que lidera la congregación de Sardis como un mensajero enviado por Dios, creo más bien, y cabe decir que los ángeles hacen un papel poderoso, pero de nosotros depende si queremos ser usados por Dios y ser como ángeles para llevar el mensaje a las almas. Pues no dudamos en decir con una sola frase: nosotros podemos unirnos a los ángeles para llevar esperanza a otros. Aunque la diferencia es notoria, sabemos que no somos ángeles inmortales porque aún somos de carne y hueso, pero diremos con certeza: podemos ser instrumentos de Dios para salvar a otros, porque la palabra de Dios es infinita. Y desde aquí llevamos el mensaje de salvación, de fe y esperanza a miles de personas que tal vez necesitan respuestas que aún no se les ha dado a conocer, y que por medio de este mensaje puede ser que Dios, con su infinita misericordia, toque corazones y se conviertan de las tinieblas a la luz. Amén. Digo estas palabras textualmente porque así lo creo, en el nombre poderoso de Jesús. Y continuando con el mensaje al ángel de la iglesia en Sardis, da un profundo pesar que Dios reproche la dureza del corazón no arrepentido, que aún creyendo en sus propias fábulas con engaños y mentiras, sin sentir el mínimo grado de culpabilidad para algunos que dicen ser pastores, que lideran o tienen a cargo una congregación, que al parecer predican, hacen mucho por la obra de Dios, y que dentro de su iglesia hay gente que sí quiere servir al Señor con integridad, pero el guía principal Dios lo tiene en la mira y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Según Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Pero, ¿qué está pasando? ¿Y por qué tan duro reproche de parte del Señor? Resulta que este ángel, las cosas no le están funcionando bien, y Jesús da un claro mensaje de advertencia
al ángel de la iglesia, o sea, al líder, al pastor, al sacerdote de la iglesia en Sardis, que por mucho que se esté esforzando por hacer el trabajo que Dios le ha confiado, le dice que conoce muy bien sus obras, desde el principio hasta el fin, pero que lamentablemente está muerto. Y aquí viene lo serio, y esto se está poniendo tremendo, y que sea Dios teniendo misericordia de todos nosotros, porque así se me ha revelado la palabra del Señor, y claro que a mí también me confronta. Por eso es que tengo que estar a cuentas con el Señor todo el tiempo, y no me queda más que decir la verdad conforme a lo que ya está escrito, pues es la misma palabra de Dios. Y es que la palabra confronta lo mal que podemos estar. Y el Señor sabe este asunto y ha tenido un cuidado muy serio en nosotros, o sea, Él ha estado observándonos. O sea, si hablamos a la iglesia de Sardis y más aún al líder de la congregación, o sea, al ángel de la iglesia, el Señor quiere saber y que esté consciente si le ha tomado en cuenta o no en los asuntos concernientes a la manifestación del poder de Dios, o mejor dicho, y cabe hacer la pregunta: ¿ha tomado usted en cuenta al Espíritu Santo con sus múltiples manifestaciones de los 7 Espíritus de Dios? Hago la pregunta una vez más: ¿ha tomado en cuenta esto? ¿O usted como líder lo ha ignorado? Esta frase apunta a la omnisciencia del Señor. Él tiene un conocimiento pleno y absoluto de todas las cosas que están sucediendo y conoce perfectamente en detalle el pasado, presente y futuro, porque nada se esconde de Él. Por eso el Señor dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Según Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Puede ser que usted sea un líder respetado de la ciudad y aún de la misma congregación, pero debemos percatarnos de algo cuidadosamente. Tal vez usted ha sido calificado por los hombres y podrá decir: mi congregación está bien. Y se congregan muchos. Hay un aumento frecuente de creyentes. Creo que estamos bien y la obra sigue creciendo. ¿Cómo le podríamos llamar a esto? Y a esto le llamamos autocalificación. Yo creo que debemos tener un gran cuidado. Nadie se puede calificar a sí mismo. En las cosas concernientes a la iglesia, quien me califica es Dios. Le guste o no, tenemos que decirlo. No te dejes engañar, la obra es de Dios, no es de ningún hombre. Y según hemos leído en la iglesia de Sardis, hay creyentes a los que el Señor les dice que son dignas, porque andarán en vestiduras blancas, pero la pregunta es: ¿qué hay del líder? Refiriéndose al ángel de la iglesia, y especialmente a la iglesia en Sardis. Debemos entender esto: aunque ante los ojos de los hombres tenga renombre, pero ante los ojos de Dios todo lo que hace es vano, porque el Señor dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué servirá agradar tanto a los hombres que a Dios? Y este fue el gran ministerio de Pablo, exhortando a los Gálatas a que no siguieran otro evangelio diferente, aún en medio de mucha oposición. No buscó la aprobación de los hombres. Y esto está escrito en Gálatas capítulo 1 versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. A la verdad, el individuo que se ha dejado llevar por la vanagloria o la aprobación de hombres, ha dejado de ser siervo de Cristo. Su corazón se ha envanecido con el orgullo y la soberbia, dos contaminantes que matan el alma. Una persona con este tipo de actitud prácticamente está en una condición que lo llevará a la muerte espiritual, porque no le ha dado la gloria a Dios. Y para entender el término de muerte espiritual, explicaremos algo al respecto. ¿Qué es muerte espiritual? Bíblicamente, es la separación espiritual del hombre con Dios por causa del pecado y la desobediencia, y daremos claros ejemplos cuando el alma muere espiritualmente. Analicemos esto. Desde la caída del hombre, hubo una muerte espiritual. ¿Por qué? Existen tres tipos de muerte según la Biblia: muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Ahora bien, explicamos la muerte física. Es la separación del cuerpo físico del alma. El hombre es un ser viviente creado por Jehová Dios, según Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Además, de la misma manera, el hombre volverá a la tierra, según Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Amén. Y esto significa, hablando de la muerte física, que el cuerpo viviente deja de vivir y se materializa con la tierra, deja de existir. Y esto es lo que produce la muerte física. Y para el creyente simplemente es parte de un viaje celestial para estar con Dios en el cielo. Y esto ocurre cuando alguien ha cumplido con el propósito que Dios tenía para él en este mundo. Pero cabe hacer la pregunta, pero si una persona que no haya creído, ¿será llevada al Hades? Y esto produce la muerte espiritual. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios que Adán fue echado del jardín del Edén. Y no solo eso, sino que también sufrió la terrible separación con Dios. La desobediencia llevó a Adán a la muerte espiritual, no física. Y esto lo encontramos en Génesis, capítulo 3, versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Desde este momento de la historia bíblica, el hombre fue separado de Dios por causa del pecado, y esto es lo que produjo la muerte espiritual. También podemos referir el caso del rey Saúl, cuando desobedeció a Dios por no guardar el mandamiento que venía de parte de Jehová, el Dios Todopoderoso. Mensaje enviado por el profeta Samuel. Lo que acontece con este varón de Dios es que desobedeció la orden de Jehová, y por esa causa Dios lo desechó. Y esto es lo que produjo en él la muerte espiritual, es decir, una vida separada de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 26. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se
obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Amén. Entonces entendemos que al desobedecer la orden de Dios, un líder, un pastor o un sacerdote que dirige a una congregación sufre una separación total. Y esto significa que una persona en esta condición sufre una pena moral y espiritual, pues Jehová Dios lo ha desechado, la cual no acepta las oraciones por este tipo de líder, ni mucho menos las oraciones que otros hagan por él, cuando Jehová ha determinado separarlo del reino. Y esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, al analizar la quinta carta al ángel de la iglesia en Sardis, entendemos que Dios, así como lo escogió para dirigir a la iglesia, al parecer también lo ha desechado, tal como lo hizo con el rey Saúl. Creo más bien que tal vez no sea un castigo severo, pero ya usted podría imaginarse una vida entera separada del Dios vivo. Y las causas por las que ha llegado al tal extremo de esta mala calificación es porque le dice: sé que vives, pero estás muerto. Y las causas pueden ser muchas, aunque aquí, en esta carta, no describe realmente cuáles fueron las causas. Pero sabemos que fue un escogido por el Dios mismo, y si éste peca deliberadamente sin hacer caso a los intereses del Señor, quedará expuesto a un tremendo juicio de separación. Y en este caso de la iglesia de Sardis, podemos traducir que la muerte espiritual ha llegado a tal grado que, aunque esté vivo físicamente ante los hombres, realmente ante los ojos del Señor está totalmente muerto. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, hablando meramente en términos espirituales, observemos bien lo que ocurre realmente. Revisemos la siguiente escritura bíblica. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 15. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Amén. Y esto pues es una realidad bíblica registrada en el Antiguo Testamento, y esto también puede suceder en una persona que esté separada totalmente de Dios, el cual produce una muerte espiritual que ocurre inevitablemente. Hablando de alguien separado de Dios, dice en San Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y tomó consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Entonces, al apartarse el Espíritu Santo de la promesa del cual ha sido derramado en tal persona, se apartará, y otro espíritu tomará su lugar. Y en este caso es Satanás, y esto es lo que produce la muerte eterna. Pero vamos a ver lo siguiente: ¿qué es la muerte eterna? Y que esto es lo preocupante. Esta muerte es el castigo eterno. Podemos decir que es lo peor que le podría pasar a cualquier creyente, cristiano, religioso, incrédulos, etc. Incluye a todo aquel que niega a Jesucristo aún estando en el cuerpo. Y cabe hacer la pregunta: ¿qué sucederá estando ausente de él? Una sola vez será para los que mueren eternamente. Algunos dicen que una vez muerto ahí se acaba todo. Esta ideología humana ha sido el engaño de muchos, porque si en este momento muere, y si no se ha arrepentido de corazón por los pecados cometidos, y aún si no ha aceptado a Jesús como su único salvador personal de su alma, irremediablemente será su decisión que lo enviará al castigo eterno del infierno. Sé que para muchos hablar en estos términos les asusta, pero nuestra intención es advertir. Por eso, debemos testificar y hablar claramente. Dios no quiere que usted o yo seamos enviados allá. Nuestra decisión determinará nuestro destino final, ya sea si vamos al cielo o no. Además, debo aclarar, hay una frase común entre las personas cuando una persona muere y dicen: ya se lo llevó Dios. Hago la pregunta: ¿qué tan seguro puede estar usted de esto? Me sorprende, porque la Biblia habla claramente que si alguien ha hecho lo bueno, tiene un destino bueno. Pero si alguien muere repentinamente, cuando andaba bebiendo alcohol, fornicando y haciendo cosas que no son del agrado de Dios, esto es más grave aún. Si muere sorpresivamente, lo dejaré que juzgue usted mismo. ¿Cree usted que esa alma se va para el cielo? ¿Sí o no? Pues dése cuenta, la respuesta está en la palabra de Dios. Antes de leer, hagamos esta corta introducción. Nacemos, pero luego nuestro cuerpo se deteriora con el paso del tiempo y nos llega la hora de la muerte. Pero luego de eso despertamos para pasar al otro lado, ya sea para salvación eterna o perdición, donde estaremos aguardando a que todo lo que está escrito tenga su cumplimiento final. Morimos para volver a vivir, para ser consolados, o tal vez para ser atormentados eternamente. Por eso es que nuestra preparación espiritual en relación con Dios debe ser estando vivos en el cuerpo y no después de la muerte. Cabe aclararlo, y son palabras del Señor Jesús. San Lucas capítulo 16 versículo 24 al 25. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Y esto significa que inmediatamente después que la persona muere físicamente, su alma, o sea, su espíritu, será llevado a un lugar donde aguardará por un tiempo determinado por Dios hasta el día del juicio final. Entonces el Hades entregará a sus muertos y serán llevados al juicio del gran trono blanco, según las obras que haya hecho, y después serán lanzados al lago de fuego por siempre y para siempre, jamás saldrán de allí. Y esta es la muerte segunda, el castigo eterno, sin salida y sin esperanza. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. En conclusión, esto es lo que Dios le dice al ángel de la iglesia en Sardis. No sabemos exactamente cuál fue el pecado que cometió, porque no lo describe exactamente, ni cómo ocurrió, ni a dónde estuvo, para que haya llegado al extremo de estar tan mal para con Dios y que esto produjera la muerte espiritual. Porque además Dios le advierte, según Apocalipsis capítulo 3 versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente, ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa
y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.